Con un saludo para todos, mi nombre es Ingrid Michel Zambrano Hurtado. En esta presentación pues desarrollaré un análisis teórico y empírico del modelo de Solow aplicado al contexto colombiano. El propósito pues de este trabajo es comprender cómo variables como el capital, el trabajo y el progreso tecnológico influyen en el crecimiento económico del país, utilizando pues una base de datos construida con información oficial correspondientes a los periodos del año 2015 al 2024. A lo largo de esta presentación estaré explicando pues, los fundamentos del modelo, analizar el comportamiento reciente de la economía de Colombia y finalmente pues, plantear algunas alternativas que podrían fortalecer el crecimiento económico a largo plazo. Bueno, empezando, pues vamos a dar un poco de contexto. Colombia ha experimentado durante la última década importantes cambios en la economía. Entre ellos está la desaceleración del crecimiento del impacto de la pandemia del COVID-19, la recuperación económica posterior y los diversos desafíos relacionados con la productividad, la inversión y el empleo que ha tenido el país. En este contexto, pues resulta pertinente aplicar el modelo de Solow, ya que este explica el crecimiento económico a partir de la acumulación de capital, el trabajo y el progreso tecnológico. Como señala Pérez Rodríguez del 2016, este modelo constituye uno de los principales referentes de la teoría del crecimiento económico y permite analizar cómo la inversión y la productividad determinan el crecimiento a largo plazo. Es por esto que el objetivo de este análisis es interpretar el comportamiento reciente de la economía colombiana utilizando pues, este modelo como una herramienta de análisis económico. Bueno, antes que nada es importante, antes de aplicar este modelo, comprender el contexto económico colombiano. Sí, aunque Colombia pues, ha mostrado una estabilidad macroeconómica en distintos periodos, aún enfrenta demasiados desafíos estructurales. Entre ellos se destaca la baja productividad, la alta informalidad laboral y la dependencia de las exportaciones de materias primas y las brechas económicas entre regiones. Además, la pandemia afectó significativamente la actividad económica, ya que redujo la producción y aumentó el desempleo. Posteriormente, se presentó, si bien una recuperación importante, todavía existen demasiados retos para consolidar un crecimiento sostenible en el país. Estas características hacen que Colombia sea un caso interesante para aplicar este modelo de Solow, ya que analiza cuáles factores impulsan realmente el crecimiento económico del país. Bueno, para aplicar este modelo, para utilizarlo, pues sabemos que es uno de los modelos más importantes dentro de la teoría clásica del crecimiento económico, ya que este modelo pues establece que la producción en la economía depende principalmente del capital y del trabajo, lo cual se representa mediante la función de producción agregada Y igual a F de K y L. Posteriormente, esta relación suele expresarse mediante una función Cobb-Douglas, donde también se incorpora el proceso tecnológico representado por la variable A. Esto significa que la producción aumenta cuando existe una mayor acumulación del capital, mayor participación del trabajo y hay mejoras tecnológicas que incrementan pues, la productividad. Sin embargo, el modelo también plantea la existencia de rendimientos decrecientes del capital. Esto quiere decir que cada unidad adicional del capital genera incrementos cada vez menores en la producción cuando la tecnología permanece constante. De acuerdo con Pérez Rodríguez, en su teoría del 2016, el crecimiento económico sostenible no depende únicamente de invertir más, sino también de mejorar continuamente la productividad mediante el progreso tecnológico. Bueno, para desarrollar este análisis, yo construí una base de datos propia utilizando pues, la información oficial del Banco Mundial, complementada con indicadores del DANE y pues también del Banco de la República, pero principalmente las bases de datos fueron del Banco Mundial. Se seleccionó un periodo comprendido entre los años 2015 y 2024, recopilando las tres variables representativas del modelo de Solow. La primera pues corresponde al crecimiento del Producto Interno Bruto como indicador de la producción. La segunda es la formación bruta de capital como aproximación de capital físico. Y finalmente se utilizó la tasa de desempleo para analizar el comportamiento del factor trabajo. Posteriormente, pues esta información fue organizada y analizada pues, para interpretar la evolución del crecimiento económico en el contexto colombiano. Y esta fue la manera en cómo yo saqué la información para hacer el respectivo análisis con el modelo de Solow. Bueno, ya teniendo un poco los resultados, tenemos el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, en donde en esta gráfica que vemos acá se observa la evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto colombiano entre los años 2015 y 2024. Durante los primeros años, este crecimiento, como se puede observar en la gráfica, fue positivo, sin embargo, un poco moderado. Para el año 2020, donde fue la crisis de la pandemia del COVID-19, se presenta una fuerte contracción económica como consecuencia pues, de este suceso, lo que afectó la producción, el consumo y la inversión.
Posteriormente, en los años 2021 y 2022, se evidencia una recuperación significativa impulsada por la reactivación económica que se realizó durante este periodo y las diferentes políticas que se utilizaron para esto. Sin embargo, durante 2023 y 2024 el crecimiento pues vuelve a moderarse, como que a estabilizarse un poco. Desde la perspectiva del modelo de Solow, este comportamiento refleja que el crecimiento económico depende de la capacidad de una economía para mantener procesos continuos de inversión, generación de empleo y mejoras en la productividad, y más en momentos de crisis. Bueno, aquí presentamos las dos variables eh, fundamentales para comprender el comportamiento del crecimiento económico. Por un lado, la primera corresponde a la formación bruta del capital, donde se observa que después de la pandemia la inversión disminuyó respecto a los niveles registrados antes del 2020. Esto indica que hay una menor proporción de recursos que fue destinada para maquinaria, infraestructura y otros activos productivos. Según pues, el modelo de Solow, esta situación limita la acumulación del capital y reduce el potencial de crecimiento económico pues, a largo plazo. Por otro lado, tenemos la segunda gráfica donde se muestra la evolución del desempleo como consecuencia de la pandemia. Pues esta variable aumentó considerablemente en 2020 y posteriormente comenzó con una recuperación gradual. Sin embargo, pues existen desafíos relacionados, digamos, como con la informalidad laboral y pues la calidad del empleo y las condiciones laborales que hay en el país. Entonces, pues en conjunto, estos indicadores muestran que el capital y el trabajo continúan siendo factores esenciales para explicar el crecimiento económico de Colombia. Bueno, pues a partir de los resultados obtenidos que hemos visto, es posible interpretar el comportamiento de la economía colombiana utilizando pues este modelo de Solow. Los datos nos muestran que las variaciones en la inversión y en el empleo influyeron directamente sobre pues, el crecimiento económico durante el periodo pues, que se analizó. Esto confirma pues, la importancia del capital y el trabajo dentro del proceso productivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el modelo presenta pues, algunas limitaciones cuando se aplica al caso de Colombia. Existen factores que también influyen sobre el crecimiento y que el modelo no incorpora de manera explícita, como la calidad institucional, la informalidad laboral, las desigualdades regionales y la estructura productiva y las políticas públicas que se pues, aplican dentro del país. Entonces, en este sentido, Fernández y Ormaecha en 2020 destacan que el crecimiento económico debe analizarse también desde el papel del Estado. Entonces, las instituciones son importantes para esto, ya que estos elementos contribuyen a impulsar el desarrollo económico a largo plazo. Es por esto que el modelo de Solow constituye una herramienta demasiado útil, pero debe complementarse con otros enfoques para comprender integralmente la realidad económica del país. Bueno, ya para continuar con base pues, en el análisis realizados, considero que Colombia puede fortalecer pues, su crecimiento económico mediante pues, diversas estrategias, ¿no? En un primer lugar, pues es necesario incentivar mayores niveles de inversión pública y privada para aumentar la formación de capital y mejorar la infraestructura productiva. En un segundo lugar, es necesario, pues es fundamental, promover la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico, ya que estos factores incrementan la productividad y favorecen pues, un crecimiento sostenido. Y también resulta indispensable fortalecer el capital humano mediante una educación de calidad y programas de formación laboral acordes con las necesidades del mercado. Finalmente, también considero importante fortalecer las instituciones económicas y generar políticas públicas que promuevan la productividad, la competitividad y un desarrollo pues, más equilibrado entre las diferentes regiones del país, teniendo en cuenta cada como desigualdad y brecha que se presenta en cada región del país, porque no todas son iguales. Bueno, ya como conclusión para finalizar, puedo afirmar que el modelo de Solow constituye una herramienta bastante útil para comprender el crecimiento económico colombiano, ya que explica cómo el capital, el trabajo y el progreso tecnológico influyen en la producción a largo plazo. El análisis pues evidencia que la recuperación económica posterior a la pandemia estuvo acompañada por una mejora gradual del empleo, sin embargo, pues la inversión no se recupera del todo, los niveles observados antes del 2020, lo cual puede pues limitar el crecimiento a futuro. También pues, se concluye que el crecimiento sostenible requiere no solo incrementar la inversión, sino también fortalecer la productividad, la innovación y el capital humano y las instituciones. Por último, quiero agregar que el modelo de Solow ofrece una explicación sólida del crecimiento económico, lo cual resulta necesario complementarlo con otros enfoques que incorporen factores sociales, institucionales y estructurales propios de la economía colombiana. Muchísimas gracias. Hasta luego.